Y yo quiero que vaya conmigo al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33. Vaya buscando las escrituras. Diga: háblame, Jehová, que tu siervo oye. Amén. Háblame, Jehová, que tu siervo oye. Gloria a Dios. Aleluya. Vaya conmigo ahí. Éxodo capítulo, gloria al Señor, 33, verso 10 al verso 15. Gloria a Dios. Ahí está proyectado en la pantalla. Y vamos a leer la gloriosa y poderosa palabra bajo la bendición del Padre, de Jesucristo el Hijo y de su Santo Espíritu. La iglesia dice un fuerte amén. Y dice así: y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Y él se volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Padre, en el nombre de Jesucristo, amado, tu Hijo, te ruego en esta noche que tú nos hables, que tú nos bendigas, que tú nos edifiques a través de tu gloriosa palabra, Señor, como tú sabes hacerlo. Y que a medida que predico tu palabra, seas tu precioso Espíritu hablando, sanando, levantando, restaurando, libertando. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, danos la sabiduría y sobre todo, Dios mío, la mansedumbre, la humildad para recibir tu palabra. Gracias, Señor. Amén y amén. Puede sentarse diciendo un gloria a Dios bien fuerte, iglesia amada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Y en esta noche de doctrina y oración, yo quiero predicar con base en el tema su presencia. Dile al que está a tu lado, dile, mira, su presencia. Ese es el tema que quiero predicar en esta noche. Amados, la presencia de Dios es el mayor tesoro que puede tener un hijo de Dios. La presencia de Dios es lo más grande que uno puede cargar como hijo de Dios. De tal manera que en este capítulo 33, desde el verso 10, podemos ver la importancia, podemos ver el valor, podemos ver este tesoro, hermano, tan grande que es la presencia de Dios, que es cargar la presencia de Dios, que es experimentar la presencia de Dios, que es tener la presencia del Señor. Amén a su nombre. De tal manera que este texto bíblico, hermanos, una vez que el pueblo de Israel, estando Moisés en la montaña del Sinaí, unos 40 días, dice la Biblia que el pueblo se acercó a Aarón
y le dijo: este tal Moisés que nos sacó de Egipto ha muerto. Haznos un becerro. Y dice la Biblia, hermano, alabado sea el Señor, que Aarón, siendo permisivo, con falta de carácter, dice que le dijo al pueblo que le trajeran todos los zarcillos de oro y todo lo que tenían, y lo metieron e hizo un becerro de oro. Y el pueblo se desenfrenó de tal manera que comenzaron a adorar, hermano, a ese becerro. Y hubo un desenfreno tan grande que Dios hermanos, se decepcionó. Dios se sintió defraudado por este pueblo. De tal manera que ahí Dios comenzó a decir: mira, ves, desciende y mira lo que tu pueblo. O sea, ahí Dios no dijo mi pueblo, sino que ahí Dios le dijo a Moisés: desciende y mira lo que tu pueblo está haciendo. Y dice la Biblia que Moisés descendió. Y cuando Moisés descendió, él vio al pueblo desenfrenado. Algunos dicen que ese fue, hermano, uno de los primeros carnavales que se celebraron. Bendito sea el Señor. De tal manera que cuando Moisés descendió, hermano, lo que vio fue tan fuerte, lo que vio fue tan degradante, tan inmoral, que dice la Biblia que Moisés tomó las tablas de los mandamientos y dice que las tiró y las golpeó y las rompió a su nombre, hermano. Y por causa de esto, entonces Dios le dijo a Moisés: mira, ahora ya mi presencia ya no va a ir con ustedes. Yo los acompaño hasta aquí. Hasta aquí llego con este pueblo. Este pueblo es contumaz, rebelde. Este pueblo es de dura cerviz. Con todo lo que yo le he mostrado y con todo y eso, entonces yo hasta aquí voy. Y Moisés le dijo a Dios: ¿cómo, Padre? No, alabado sea el Señor. Si tú dices que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Y Moisés le dice: y si tú dices que me has conocido por mi nombre, entonces yo te ruego que me muestres tu camino y que tu presencia sea la que vaya con nosotros. Y dice la Biblia que Dios escuchó la oración de Moisés. Y Dios le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y te voy a dar descanso. Y Moisés le responde a Dios y le dice: si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Ahora, ¿por qué se da esta conversación? ¿Por qué Moisés no se conforma con un ángel que era el que Dios iba a enviar a dirigir y a guiar al pueblo? Porque Moisés sabía lo que era el valor de la presencia de Dios. Sabía lo grande, sabía lo importante, lo que significa, hermano, tener, cargar, vivir con la presencia de Dios, hermano. Y la presencia de Dios no es cualquier cosa. Porque hay gente que cree que la presencia de Dios es cualquier cosa. Y la presencia de Dios no es cualquier cosa. Y yo voy a tratar a través de este mensaje hablar y decir, hermanos, la importancia de su presencia. Y de, hermanos, que podamos entender que la presencia de Dios no es cualquier cosa, sino que la presencia de Dios es grande, es valiosa y es poderosa y es vital. A su nombre, hermanos. A su nombre, hermano. Es tan poderosa que Moisés dijo: si tu presencia no va, no nos saque.
no nos muevas. Alabado sea Dios. Hermanos, el problema de muchos es que no hemos entendido la importancia, el valor, lo grande que es su presencia. Y es por eso que hemos puesto otras cosas primero que la presencia de Dios. En la Biblia nosotros vemos muchos ejemplos, el cual yo hoy voy a dar dos, de dos iglesias que, hermanos, pusieron o antepusieron otras cosas antes que la presencia del Señor, porque no le dieron el valor, no apreciaron la presencia de Dios en su vida. Porque tenemos que entender que no importa lo grande de nuestro templo, lo suntuoso y hermoso, que no importa, alabado sea el Señor, los grandes eventos que hagamos, que no importa qué tan lindo yo predico, que no importa qué tanto denuedo o verborrea yo tengo al predicar un mensaje, si la presencia de Dios no está. Si la presencia de Dios no está, por muy lindo y hermoso que sea el templo, hermano, está hueco. A su nombre. Por muy bonito, por muy hermoso que un predicador predique, si no tiene presencia de Dios, ese es un mensaje que carece de filo. A su nombre damos la gloria a Dios. Mira, hay gente que predican hermosos, exquisitos. Hay gente que predica lindo, hermano. Hay gente que predican alabado y da gusto escucharle la forma como se expresan, la manera como hablan, pero es un mensaje hueco. ¿Por qué? Porque hay muchos que, hermano, yo quiero que usted me entienda esto que voy a hablar hoy aquí. Y es que hay muchos que se preocupan más por lo que van a decir, por cómo van a trazar, por cómo se van a expresar, por cómo van a direccionar el mensaje, que la presencia de Dios. Y no es que sea malo que usted no se prepare, no es que sea malo que usted no se preocupe en predicar o en transmitir bien un mensaje. No es que sea malo que usted se preocupe en un mensaje de tratar, hermano, de hacerlo bien. No es malo, pero a veces estamos más preocupados en hacerlo bien, a que el Espíritu de Dios nos use, a que el Espíritu de Dios sea el que hable, sea el que ministre, sea el que, hermano, es que la palabra es una espada de dos filos. Y la palabra, cuando va con la presencia de Dios, la palabra corta. La palabra corta, la palabra hiere, la palabra hace el efecto. ¿Por qué? Porque la palabra va acompañada de la unción, de la presencia de Dios. A su nombre, hermano. A su nombre. El domingo predicó un mensaje y fue por dentro y por fuera. Cuando terminé de predicar, muchos hermanos se me acercaron, y sobre todo gente nueva en la iglesia. Gente nueva, nuevecito, gente nuevecita. Mira, oiga, pastor, ese mensaje yo sentía que me estaba rompiendo por dentro. Eso es normal, y es que ese es el propósito. Es que esa es la idea. La idea es que la palabra, porque si la palabra no produce nada, entonces está hueca. Pero el sentido es que la palabra
A su nombre damos la gloria. En estos días me llamó alguien y me dijo: oiga, pastor, desde que usted predicó ese mensaje el domingo, no se me ha salido de la cabeza. Es que esa es la intención. Damos la gloria a Dios, que la palabra no se te salga de aquí. A su nombre damos la gloria. Que Dios te inquiete, que Dios, aleluya, te redarguya, porque es que la palabra debe cortar. Pero la única manera de que la palabra corte es que vaya acompañada de la presencia de Dios. O sea, que sea Dios, que no seas tú, que sea Dios el que hable. Entonces muchos hermanos han desplazado la presencia de Dios. Y han desplazado la presencia de Dios, hermano, por otras cosas. Y que al final se dan cuenta de que puede haber todo, pero si no está la presencia de Dios, no hay nada. En una vida puede haber todo, pero si en esa vida no hay presencia de Dios, no hay nada. Mira, la biografía de Charles Spurgeon dice que este hombre, dice que un día lo invitaron a predicar en una catedral en Londres. Y le tocaba predicar, y como en esa época no existía esto que tenemos hoy, que se llama el sonido amplificado, sino que en los templos, en los grandes templos, los hacían de tal manera que la voz que tuviera eco, ¿verdad? Y colocaban como una garita arriba para que el predicador pudiera subirse allá arriba y pudiera hablarle a todas, que estuviera por encima para que la gente no absorbiera la voz. Y dice la biografía de Charles Spurgeon que él llegó temprano para mirar cómo era la acústica del lugar. Y cuando él llegó temprano a la catedral, él encontró a unos hombres que estaban pintando, que estaban ahí remodelando, ahí preparando todo para la actividad. Y dice que Spurgeon se montó en aquella garita y estando ahí arriba exclamó y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice que solamente dijo eso. Cuando él se bajó de la garita, de repente se sorprende que los que estaban pintando estaban tocados y llorando por el poder del Espíritu Santo. Y vinieron a él y le dijeron: nosotros queremos recibir a ese Cordero. Oye, eso es presencia de Dios. Se dice que muchas de las campañas de Gigi Ávila subía a la tarima y ni siquiera en muchos lugares alcanzaba a predicar, sino que apenas se subía a la tarima decía: si hay alguien aquí que quiere recibir a Jesucristo, pase adelante. Y dice que la gente, nada más con eso, con una invitación, la gente pasaba adelante llorando, diciendo: yo quiero recibir a Cristo, yo quiero cambiar mi vida, yo quiero. Oye, eso como, eso que, eso es presencia de Dios, eso es poder de Dios. Dice, bendito sea el Señor, que el pastor Carlos Reyes un día estuvo predicando en La Guajira, en una convención de pastores, y el tema que le dieron fue unción, poder y gloria. Y dice que cuando él llegó allí, era el tercer predicador, el predicador de la tercera noche. Habían predicado dos predicadores delante de él. Y cuando él se subió, comenzó a orar y vio una mujer que estaba ahí. Y cuando vio la mujer que estaba ahí, le dijo: mujer, la señaló y le dijo: el Señor te dice que te arrepientas, porque si no, de aquí a 3 días te mueres. Y la gente se escandalizó. Y la gente en la iglesia y en el evento se escandalizaron. Y alguien le pasó un memo diciéndole: pastor, esa es la esposa del copastor de la iglesia.
Y Carlos Reyes dijo, puede ser la esposa del copastor, pero el Espíritu Santo me dice que es bruja. Y si de aquí a 3 días no se arrepiente, se muere. A los 3 días estaban enterrando a la esposa del copastor. ¿Cómo se llama eso? Presencia de Dios. Presencia de Dios. Presencia, eso se llama presencia de Dios. Y que hoy nosotros hemos dejado a un lado esa presencia para meter otras cosas. Y lo que realmente necesita la iglesia y que siempre ha necesitado la iglesia es su presencia. A su nombre damos la gloria a Dios. Es su presencia lo que tú y yo necesitamos en nuestro diario vivir. Es su presencia lo que necesitamos al salir al trabajo. Es lo que necesitamos, aleluya, al ir a la universidad. Es lo que necesitamos para ir al colegio. Es lo que necesitamos, aleluya, bendito sea el Señor, para nuestro diario vivir. Es la presencia de Dios. Pero muchos hermanos están dejando a un lado la presencia de Dios y están poniendo otras cosas. Y la Biblia nos enseña en Apocalipsis, allá en Apocalipsis, en el capítulo 3, verso 15 al 22. Mire lo que Dios le dice a esta iglesia, que es la iglesia de la Odisea. Y que esa iglesia de la Odisea representa a la iglesia de este último tiempo. Representa a la iglesia predominante de este último tiempo. La iglesia de la Odisea es la iglesia número 7 de las 7 de Asia Menor. Y mire lo que el Señor comienza hablando de esta iglesia. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, aleluya, y no frío ni caliente, mira lo que dice la Biblia, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, oye, mira en qué había caído esta iglesia. ¿Qué fue lo que llevó a esta iglesia a la tibieza? Y esto es lo que lleva a muchos cristianos a la tibieza. Y esto es lo que lleva a mucha iglesia a la tibieza. A su nombre. Y dice, aleluya. Pero dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Alabado sea el Señor. O sea que ellos habían cambiado la presencia de Dios por, hermano, el confort, por las cosas materiales. A su nombre, hermano. Y no es que lo material, no es que la riqueza sea malo. Malo es cuando tú pones la riqueza, hermano, primero que Dios. Es cuando tú permites, es cuando yo permito, alabado sea el Señor, que eso me robe lo más importante. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Que eso apague lo más importante. Y hermano, lo más importante es la presencia de Dios en una vida. Lo más importante es la presencia de Dios en una iglesia, en una congregación. Y por eso el Señor le dice, mira, tú dices, soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, Él había permitido que las añadiduras le robara y le quitara lo más importante. Y eso es la iglesia predominante de hoy. Esa es la iglesia que representa, hermano, esa iglesia materialista de este tiempo. Esa iglesia que hoy, hermano, muchos se jactan la boca diciendo que ellos
viven y practican y han tenido la revelación del evangelio de la prosperidad. Y entonces dice, hermano, que por esto, alabado sea el Señor, cambiaron la presencia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. A su nombre, hermano. Pero mire lo que dice el Señor. Le dice, alabado sea el nombre de Jesús. Le dice, pero, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado. Mire cómo lo trata el Señor. Cómo trata el Señor a esa iglesia. Eres un desventurado. Eres miserable. Eres pobre. Eres ciego y estás desnudo. Dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu ¿qué? Desnudez, y unjas tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, arrepiéntete. Y mira lo que dice en el verso 20, que esto es a la iglesia. Que nosotros muchas veces utilizamos este texto bíblico para predicarle a las almas. Pero el contexto original en que se escribió este texto no fue dirigido para las almas. Este texto fue para la iglesia de la Odisea. Le dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, estamos viendo una iglesia que había dejado la presencia de Dios, que había dejado la gloria de Dios por lo material, por lo efímero. Y eso es lo que hoy, hermano, muchos están dejando la gloria de Dios. Mire, yo lo prediqué una vez y lo voy a volver a decir. Si tu trabajo te está robando tu tiempo con Dios, es preferible tú elegir a Dios. Esto nos gusta en este tiempo, alabado. Hay gente que hay trabajos que los están matando espiritualmente. ¿De qué sirve, aleluya, que tú estés bien materialmente, pero espiritualmente estés seco, te estés muriendo, no tengas nada? Es mejor porque, oh, mi alma alaba la gloria de Dios. Hay gente, hermano, que las cosas materiales les han robado lo más grandioso que una persona tiene, que es la presencia de Dios, que es su vida con Dios. Mira, hay gente que no tiene tiempo, hermano, para nada, ni para orar, hermano. Bendito sea Dios. Y Dios está afuera. Hay gente que ha sacado a Dios. Hermano, en este tiempo que yo tengo de cristiano, yo he conocido a mucha gente de Dios, hermano. Y conocí a un evangelista como muy pocos he visto. Ese varón, hermano, no es que me contaron, no es que me dijeron, no, es que yo estuve ahí. Es que yo lo vi. Como ese hombre en las campañas que se hacían, ese hombre predicaba y tenía un mensaje, hermano, de poder. Que las almas, que los drogadictos salían de las cantinas y se venían a convertirse y tiraban la pipa de la marihuana y tiraban, hermanos, tiraban la droga llorando. Yo lo vi como gente inconversa pasaba adelante cuando él decía: si alguien aquí necesita que Dios le calce su muela, venga, que Dios va a calzar muela en plata y oro. Oye, y pasaban y oraban y después, hermano, miraban, evidenciaban y había milagro de calza de muela. Oiga, tremendo, ese hombre Dios lo usaba tremendamente.
Qué ministerio poderoso. Y un día Dios le habló en una vigilia, él estando de rodillas, y Dios le dijo: te necesito en el ministerio. Sírveme, que yo te sostengo. Si tú me sirves, yo te sostengo. ¿Pero qué dijo él? Sostengo. Si a mí no me ponen X cantidad de dinero, yo no me muevo. Y cambió lo que Dios le dio. Y hoy está seco espiritualmente. Porque hay gente que no valora la presencia de Dios. Y la iglesia de la Odisea representa esa iglesia que cambia la presencia de Dios por la comodidad. No es mala la comodidad. Porque hay gente que predican, hay lugares donde yo he predicado que dicen que la iglesia no puede tener aire acondicionado porque el aire acondicionado es del diablo. Porque tú no puedes estar cómodo, tú tienes que estar incómodo. Tienes que estar sudando porque tú tienes que estar incómodo, porque el confort, porque esas iglesias que tienen sillas acolchonadas, eso es del diablo. No, eso no es del diablo. Eso no es del diablo, eso es de Dios. Porque el aire acondicionado, bendito sea el Señor, en estos climas. Amén a su nombre. Es que lo malo no es eso, lo malo es que tú reemplaces la gloria de Dios por eso. Pero uno nunca puede reemplazar la gloria de Dios, la presencia de Dios, por nada. La presencia de Dios es irreemplazable cuando nosotros le sabemos cuál es el valor que tiene. Mira, la Biblia dice en la iglesia de Sardis, dice en el capítulo 3, verso 1 al 6, dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, o sea, el mismo Señor: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás ¿qué? Muerto. Así hay muchos. Hay gente que usted los ve que se sacuden. Hay gente que usted los ve, hermanos, que hablan en lengua. Hay gente que usted los ve que danzan. Hay gente que usted lo ve que en todos los cultos se caen al piso y dan 7 vueltas para la derecha y 5 vueltas a la izquierda. Hay gente que usted lo ve y usted lo ve hablar y hermano, usted lo ve hablar y usted dice: wow, este hombre de Dios, esta mujer de Dios. Pero que va, ellos dicen que están vivos, pero están muertos. Hay gente que aparenta tener una vida espiritual, pero no la tiene. Hay gente que aparenta ser espiritual, pero no son espirituales. Hay gente que aparenta ser de Dios, pero no son de Dios. Oh, gloria a Dios, hermano. Hay gente que aparenta. Amén a su nombre, hermano. Hay gente que usted los ve y usted dice: oye, pero ese hombre de Dios, mire, esa mujer de Dios, ¿qué va? La iglesia de Sardis, esa iglesia que representa aquella iglesia que tiene un nombre de que vive, pero está muerta. Y así hay cristianos. Así hay muchos cristianos que usted los ve y ellos se muestran, porque muchos se muestran de que son de Dios. Yo oro, yo ayuno, hermano, yo paso reprendiendo al diablo. Hermano, yo casi ni duermo, yo paso orando. Hermano, yo casi ni como, yo paso ayunando. Y usted lo ve gordo y gordo y gordo y gordo. Y dice: ven acá, y cuando ayuna. Si hay gente que usted lo ve que cada rato dice: hermano, Dios me mostró, tuve una revelación, tuve un sueño, Dios me mostró. Pero ¿qué va? Eso es mentira. Detrás de eso, hermano, es una fachada. Que hay gente que quiere mostrar de que están vivos, pero están secos. Porque el que verdaderamente ora, el que verdaderamente ayuna, el que verdaderamente tiene la presencia de Dios, no tiene que decirlo. No tiene, oh, mira, eso se evidencia. La gloria de Dios se muestra. Mira, Moisés no tuvo que decir que se había encontrado con Dios. Cuando Moisés bajó del monte, ¿cuál era la señal del monte? Su rostro estaba resplandeciente. Por eso usted no crea en esa gente que usted lo ve
no, hermano, porque sí, porque yo soy espiritual, sí, porque yo amo a Dios, yo amo a Dios, yo amo a Dios. Porque hay gente que muestra esa fachada. Y mire lo que le dice el Señor: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vive, pero tú estás muerto. Sé vigilante. Y mira lo que dice: y afirma las otras cosas que están por morir. Por morir, o sea, ojo con lo que estás haciendo. Y hay gente que poco a poco se ha venido, poco a poco se está muriendo. Y cuando un cristiano poco a poco se apaga, cuando un cristiano poco a poco se muere, cuando se va alejando de la presencia de Dios. Lo que marca la diferencia entre un cristiano y un religioso es que el religioso canta coro, sabe Biblia, viene a la iglesia, pero no tiene la presencia de Dios encima. Pero el que tiene la presencia de Dios, porque es que la presencia de Dios es la sustancia del cristianismo. El que cree en mí, dijo Jesús, de su interior correrán ríos de agua de vida. Y dice, y esto hablaba del Espíritu de Dios. O sea, esto hablaba de qué? De esa presencia de Dios que iba a estar en la vida de un cristiano. Amado, nosotros no podemos vivir sin la presencia de Dios. La presencia de Dios es vital. ¿Cuántos lo creen, hermano? ¿Cuántos lo creen, hermano? Y mira lo que dice, gloria al Señor. Lo que sigue diciendo, aleluya: sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero mira lo que el Señor le dice a esta iglesia de Sardis, que a pesar de que habían muchos que estaban dejando la presencia, dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, o sea, que se han mantenido. Gloria a Dios, a su nombre damos la gloria. Dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bendito sea el Señor. O sea, mire el mensaje que le da a esta iglesia. Y por eso por ahí hay una corriente, hay una doctrina que dice que la salvación no se pierde. Pues aquí en este texto dice otra cosa. Porque aquí dice el que venciere, dice la Biblia, aleluya, será vestido con vestidura blanca. Y dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. O sea, ahora si la Biblia dice, si el mismo Dios dice que no borraré, quiere decir que se borra. Y por eso la Biblia dice, mira, sé vigilante. En otras palabras, despierta, sacúdete, no descuide lo más valioso. Porque una de las cosas que más la iglesia, hermano, contemporánea, más la iglesia de este tiempo está descuidando es la presencia de Dios, hermano. Y la hemos descuidado tanto que hoy tenemos tiempo para todo menos para orar. Hoy tenemos tiempo para todo menos para buscar a Dios. A su nombre damos la gloria. Hermano, ven acá, no te he visto por la iglesia. ¿Y por qué no has venido? No, pastor, estaba trabajando, estaba cansado. Dios sabe. Así, lo dicen así. Hermano, ¿cómo así?
Bendito sea Dios. Mira, y esto es tan lamentable. Mira, estamos viviendo en una crisis espiritual. Y estamos tan en crisis espiritual que ya hay cristianos que no se sienten mal sin orar. Que ya hay cristianos que no se sienten mal sin ayunar. Que ya hay cristianos que no se sienten mal sin comer del rollo, gloria a Dios, sin leer la Biblia. No, normales, hermano. Es que yo no puedo estar normal. Que hay cristianos que no se congregan y no se sienten mal. No se sienten mal. Donde, bendito sea Dios, lo más grande es la presencia de Dios, hermano. Y por eso uno como cristiano, hermano, mire, el anhelo más grande que uno como cristiano debe tener es, hermano, hablar con su Padre Celestial. Lo que más debe anhelar un cristiano es ir de rodillas a Dios. Hermano, lo que más tú debes y lo que yo más debo buscar es la presencia de Dios, hermano. Pero hoy no buscamos a Dios, hoy no oramos. Y si a veces oramos es para salir del paso. Y si a veces oramos es como para callar la conciencia, como para decir, ya oré. ¿Sí o no? Pero no hay un verdadero contacto. No hay una verdadera relación, no hay una conexión con el Espíritu. Mira, si somos sinceros, si somos honestos con nosotros mismos, como yo siempre digo, no hay una persona más, voy a decir la expresión porque aquí la leímos ahorita, más miserable. No hay un cristiano más miserable, que eso lo dice la Biblia ahí. A mí no me gusta utilizar esa palabra, bueno, ya no la voy a repetir más. No hay un cristiano más desventurado, más pobre, ciego y desnudo que aquel que ha abandonado la presencia de Dios en su vida. Porque sin presencia estamos huecos. Estamos muertos sin presencia de Dios. Porque es que una vez que tú experimentas la presencia de Dios en tu vida, una vez que tú sientes a Dios, una vez que tú portas la presencia de Dios, tú no puedes vivir sin ella. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios, hermano? Tú no puedes vivir sin esa presencia. Por eso Saúl se volvió loco. Porque Saúl sintió a Dios. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Saúl. Y Saúl profetizó con los profetas. Y Saúl experimentó eso. Pero cuando Dios dijo, me pesa haber elegido a Saúl, no llores más por él. Y dice la Biblia que Dios se apartó de Saúl. Y Saúl ya no sentía a Dios, hermano. Es que Saúl ya no lo sentía. Entró en esa resequedad espiritual. En ese desierto espiritual. Donde Saúl buscaba ese río, buscaba esas aguas. Hermano, ¿tú sabes qué es lo terrible? Que usted tenga sed y no encuentre agua. Y Saúl comenzaba a buscar, hermano, ese río, esa presencia. Pero no la encontraba porque ya Dios se había alejado. ¿Y qué llevó a Saúl? Se le metió un espíritu de tormento. Y como Dios estaba con David, cuando David tocaba, la presencia de Dios descendía, porque David dice que Dios estaba con él. Y cuando la presencia de Dios descendía, entonces él tenía un alivio. Él tenía un alivio, hermano, gloria a Dios. Pero era tan desesperante, hermano, la vida sin la presencia de Dios de Saúl, que tuvo que Saúl ir a buscar a una bruja. Mira hasta dónde lo llevó. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso la Biblia dice, hablando uno de los profetas menores, dice, y en aquel tiempo, cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, muchos, dice, tendrán hambre y sed.
pero no hambre de pan, ni sed de agua, sino hambre y sed de su presencia. Y dice la Biblia que irán errantes de norte a sur. Irán de este a occidente. E irán, hermano, buscando, pero no van a encontrar, hermano, esa presencia de Dios que tú encuentras hoy. Oye, usted sabe que es lo lindo, que usted viene a la iglesia o que usted va a su casa y usted se arrodilla en ese rincón ahí, en esa mecedora, en ese taburete, en esa donde usted se arrodilla, gloria a Dios, y usted ora a Dios y usted siente esa presencia de Dios, y usted siente esa voz de Dios, y usted siente el fluir, aleluya. Tú dices gloria a Dios, hermano, y tú te arrodillas de pronto cargado, y la presencia de Dios viene y se lleva las cargas, y tú te arrodillas preocupado, y cuando tú te levantas de ahí, aleluya, tú estás tranquilo y el problema no se ha ido, aleluya. Tú no estás tranquilo, no porque el problema se fue, no porque la deuda se fue, no porque la enfermedad se quitó, es porque la presencia de Dios te tocó, y la presencia te da descanso. Oh, mi alma alaba la gloria de Dios. Eso solamente lo pueden entender los que lo han sentido. A su nombre, hermano. Dile al que está a tu lado, la presencia, su presencia. Es su presencia. Amén, a su nombre. Lo más grande es la presencia de Dios. Hay gente que hoy, hermano, no sabe ni qué es la presencia de Dios. Ay, pastor, sentí a Dios. Sí, ¿tú cómo sabes que sentiste a Dios? Ay, porque me ericé. No, Amparo Grisar se pasa erizando. Y ella no siente la presencia de Dios. Eso no es presencia de Dios. Ay, me ericé, pastor, me ericé. Te erizaste. Pero la presencia de Dios es más grande que eso. La presencia de Dios es más grande que un erizarse. A su nombre, hermano. Bendito sea Dios. Sentí la presencia de Dios. Ay, ¿por qué? Porque me caí en el piso. No es eso. Sentí la presencia de Dios. Ay, ¿por qué? Ay, porque estaba temblando. La gente tiembla por el frío. Pero eso no es una muestra de que la presencia de Dios te haya tocado. Mire, hermano, yo vi con mis ojos, hermanos, en un culto de viernes danzando. Yo vi hermanos danzando. Y de repente alguien, hermano, iban así, se iban para un hueco, hermano, iban danzando y para un hueco, y venía un mujer, hermano, y cuando le ponía la mano, entonces danzando, ¿y qué? Pero ven acá, si tú estás en el espíritu, porque tienes que estar tirando puños. Tú no estás en el espíritu. Tú no tienes la presencia de Dios. Había uno que decía, es que a mí me molesta cuando me tocan, cuando estoy danzando. Si te molesta, entonces tú no estás danzando en el espíritu. Déjese de ese cuento. Porque te tiene que molestar si tú estás en el espíritu. Gente danzando se partió cabeza. El Espíritu Santo no te parte cabeza a nadie. Gente tocada por el Espíritu cayó, partió 20 sillas. El Espíritu Santo no parte sillas. No, hermano, eso es cosa seria. El Espíritu Santo no parte silla ni parte cabeza. Gloria a Dios, porque yo he visto gente danzar en el espíritu y que se han caído, hermano, y se han golpeado. Y uno dice, ay, Dios mío. Y cuando es nada, no les pasó nada. Porque cuando es el espíritu te protege. El espíritu te cuida. Damos la gloria a Dios. Es que yo quiero que usted entienda lo que le estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que danzar no es malo. Estoy hablando de que hay gente que danzan, entonces creen que no, espérate. La presencia de Dios va más allá. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Yo he visto hermanas danzando, y de pronto en medio de la danza las gafas se les ha caído. Entonces están danzando y están ¿qué?
Sean serios, hermano. Las cosas de Dios son sacras. Las cosas de Dios son serias. O está avanzando en la presencia de Dios, en el Espíritu de Dios, o está pendiente a las gafas. Pero las cosas de Dios son serias. Hay personas, hermano, hay personas que en la iglesia usted los ve hablando en lengua. Y usted los ve sacudiéndose. Y cuando salen del culto, hermano, a pelear con otro hermano de afuera. Oye, ven acá. Pero ven acá. Si tú acabas de salir del culto, ¿acaso tú no sentiste la presencia de Dios? Salen del culto y van a la casa a pelear ya con los hijos, a pelear con el esposo, a pelear con el vecino, a pelear. ¿Eso qué es, hermano? Pero eso es una sola muestra de que no hay presencia de Dios. ¿Qué hace la presencia de Dios? Isaías capítulo 6, verso 1 al 8. Mire, hermano, mire esto. Está el profeta Isaías. En el capítulo 6, verso 1 dice: y en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. O sea, ahí, hermano, tuvo una visión, la presencia de Dios, hermano. Y sus faldas llenaban el templo, y por encima de él habían serafines. Cada uno, aleluya, tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus pies, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Oiga, hermano, qué experiencia. ¡Qué presencia de Dios! Y el cielo se abrió, hermano. Y cuando el profeta, hermano, dice: y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba. Bendito sea el Señor. Y más adelante dice que cuando él vio eso, dice que él clamó, hermano, y dijo: ¡ay de mí! Porque ¿qué es lo que hace la presencia de Dios? La presencia de Dios revela, manifiesta, nos desnuda ante Él. Y estamos hablando de un profeta. ¡ay de mí que soy muerto! La presencia lo confrontó. Y estamos hablando de un profeta. La presencia lo confrontó. Le mostró su condición. La condición del pueblo. Y esa presencia lo llevó a él humillarse, a él arrepentirse, a él clamar. O sea que la presencia de Dios, cuando hermano viene a una vida, la presencia de Dios lo primero que hace, hermano, es que nos humilla. Es que nos revela nuestra verdadera condición. Y la presencia de Dios lo que hace, lo que nos quiere llevar es arrepentirnos para que produzca un cambio en nuestra vida. Por eso yo soy de los que, hermano, dudo de muchos que dicen: yo sentí la presencia de Dios, y siguen iguales. No cambian. Dios me tocó, pero siguen iguales de mentirosos. Yo siento a Dios, pero siguen iguales. Y no cambian. No se humillan. No, cuando realmente la presencia de Dios viene, hermano, la presencia de Dios, bendito sea el Señor, no derrumba todo lo que está ahí. Por eso es que nadie que se encuentra con el Señor, de ahí en adelante su vida es igual. Nadie. Zaqueo, bájate del árbol. Entró a su casa.
Y dice que Zaqueo dijo: ¿sabes una cosa? Yo todo lo que he robado yo lo voy a devolver, y 4 veces más. Pero ¿qué fue lo que llevó a Zaqueo a hacer eso? La presencia. Por eso es importante la presencia. Porque la ausencia de la presencia de Dios, la falta de la presencia de Dios, es lo que nos está llevando a seguir iguales. Y pasan los años, y pasan los años, y pasan los años, y lo mismo, 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 y lo mismo. ¿Por qué? Porque no hemos tenido un encuentro con la presencia de Dios. Bendito sea Dios. Nadie cambia por venir a la iglesia, nadie cambia por leer la Biblia, porque hay hasta gente atea que lee la Biblia. ¿Usted sabe cuándo un hombre y una mujer cambia? Cuando tiene un encuentro personal y directo con el Espíritu Santo de Dios. Es cuando esa persona, aleluya, tiene un encuentro con la presencia de Dios. Recuerdo aquel testimonio que contó el pastor Carlos Reyes en una ocasión, que dice que llegó a su oficina un ateo, y el ateo comenzó a darle argumentos de que Dios no existe, porque la ciencia, porque la filosofía, porque la historia, porque esto, porque aquello, porque no sé qué. Y comenzó el hombre ahí a decirle. Y el pastor Carlos Reyes decía que él se rascaba la cabeza y nada más lo estaba escuchando. Y después como de 40 minutos, 1 hora, del hombre dándole una cátedra del por qué Dios no existe. Cuando terminó, el pastor Carlos le dijo: ¿ya terminaste? Él dijo: sí. Ok, tócalo, Espíritu Santo. Y dice que cuando el pastor le dijo: tócalo, Espíritu Santo, el ateo dio 3 pasos para atrás y dijo: y que ay mi madre, por casi me caigo. Y le dijo: ¿lo sentiste? Sí. Entonces, ¿vive o no vive? ¿Existe o no existe? Mano, porque es que hay cosas que tú no puedes demostrar. Sí, por eso la Biblia dice que Jesús vino con palabra, pero vino también con hechos, vino con evidencia, vino con poder de Dios. Hay gente que no va a creer con palabra, pero va a creer con la manifestación de la presencia de Dios, con el poder. Oh, mi alma alaba. Por eso hay que buscar la presencia de Dios, hermano. Es la presencia de Dios, hermano. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Mi alma bendice al Señor, hermano. Entonces, la presencia de Dios en la Biblia, nosotros vemos que se manifiesta, o que la Biblia habla de 3 niveles de la presencia de Dios. El primero habla de esa presencia, la omnipresencia de Dios. Se habla de que Dios, en sus atributos como Dios, Él es omnipresente. Quiere decir que su presencia está en todas partes. Pero aunque la presencia de Dios, dentro de su atributo de la omnipresencia, está en todas partes, Él no se manifiesta en todas partes. Entonces la primera manifestación, el primer nivel, si se le puede decir, de la presencia de Dios, es que Dios está en todo lugar. No hay un solo rincón de la galaxia, de la Vía Láctea, yo no sé cómo. No hay un rincón donde Dios no esté. Porque mire lo que dice el Salmo 139, 7 a 10, dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. O sea, aquí estamos viendo que la presencia de Dios, hermanos, se manifiesta dentro de su atributo de que Él está en todas partes. Sin embargo, dentro de este atributo habla de que Dios está en todas partes, pero Él no se manifiesta en todas partes.
¿Qué quiere decir eso? De que Dios, pastor, Dios está donde están los laboratorios, donde hacen droga. Dios está ahí. Dios está viendo lo que están haciendo. Pastor, y Dios está en aquellos lugares donde venden a niños y abusan de niños y niñas y hacen esas barbaries. Dios está viendo ahí. Pero hay lugares donde Dios está, mas no se manifiesta. A su nombre damos la gloria a Dios. Bendito sea Dios, hermanos. En el libro de Jeremías, bueno, aquí no lo tengo, pero Jeremías 23:24 dice: se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea. No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. O sea, Dios está en todas partes. Amén, hermano. Ninguno de nosotros puede escapar de Dios. La Biblia dice allá, creo que en Números capítulo 12, que María y Aarón estaban hablando de Moisés, porque a Moisés le gustó la mujer cusita. Y comenzaron a hablar de Moisés, porque sí, porque como tanta mujer que hay. Yo no me imagino lo que estaban diciendo. Y entonces después se metieron con el ministerio. Comenzaron con la vida personal de Moisés y terminaron con el llamado de Dios. ¿Acaso Dios habla solamente a través de Moisés? ¿Acaso Dios también no nos usa a nosotros? ¿Acaso Dios también no habla a través de nosotros? Y dice la Biblia que le brotó lepra a María. Y dice la Biblia que Dios descendió. Y dice, por cuanto no tuvieron temor de hablar de mi siervo Moisés, que ha sido fiel en toda mi casa. Pero en el texto dice, y Jehová oyó. O sea, el texto dice, y Jehová oyó. Hermano, si hay algo que nunca podemos perder de vista, es que en todo lugar Dios nos está viendo y Dios nos está escuchando. Por eso es que cuando entendemos esto, nosotros somos los mismos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. No podemos tener dobles vidas. Yo no puedo ser un cristiano aquí y otro cristiano allá afuera. ¿Por qué? Porque es que, espérate, tú de pronto engañas al pastor. O no es pastor, porque a uno no lo engañan. Sino que de pronto tú puedes mostrar, pero Dios, te estás engañando a ti mismo. Porque ni engañas a la iglesia, ni engañas a Dios, te engañas a ti mismo. Porque Dios está viendo. A su nombre damos la gloria a Dios. Entonces la presencia de Dios se manifiesta de manera universal. A su nombre. Pero también la presencia de Dios se manifiesta no solamente de manera universal, sino que también la presencia de Dios, hermano, se manifiesta de manera interna. O sea, Dios visita al hombre. Dios visita. Su presencia visita. Su presencia nos llena. Su presencia nos toca. O sea que no solamente la presencia de Dios está de manera universal por su omnipresencia, sino que ahora también la presencia de Dios se manifiesta de manera individual y particular en cada ser, en cada hombre, en cada lugar. ¿Qué dice la Biblia? Mire lo que dice la Biblia. En 1 Corintios 3:16, Pablo dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios, ¿qué hace? O sea, fíjese que la presencia de Dios no solamente es algo que dentro de su omnipresencia se manifiesta de manera universal en todo el mundo, sino que ahora de manera particular la presencia de Dios se hace sentir, se hace visible, por así decirlo, en cada cristiano. En cada cristiano, en cada uno de nosotros como sus hijos,
que somos templo del Espíritu, ahí dentro se hace sentir, se manifiesta y está la presencia de Dios. Por eso es que nosotros somos portadores de la presencia de Dios. Por eso es que de pronto cuando tú vas a un lugar y hay gente que está endemoniada y dice, oye, pero ven acá, tú que me miras. Oye, ese es el diablo. Ese es el diablo, hermano, que se levanta contra ti. Ya. Se les revuelven los demonios. Y yo iba a predicar a Ceballos y me bajé del bus. Y cuando me bajé del bus había un hombre ahí. Y cuando me bajé del bus me dice que rózame nada más para que vas tú, que te levanto a trompar. Y yo me lo quedé viendo así. Yo dije, te reprendo, diablo. Claro, porque es que ese es el diablo. Y yo no sé si a usted le ha pasado que de pronto usted llega a un lugar y usted está hablando y entonces se levanta el diablo. Pero claro, es que tú portas la presencia de Dios. Debemos portar esa presencia de Dios, hermano. Que de pronto tú llegas a un lugar y dices, oye, ven acá, pero desde que tú llegaste, oye, ven acá, tú me das paz. Oye, tú tienes buena espalda. No, nosotros no tenemos buena espalda. Nosotros lo que tenemos es la presencia de Dios. ¿Sí o no, mi hermano? Alabado sea Dios. Esa es la presencia de Dios, que no solamente se manifiesta a nivel universal, sino que también de manera individual y de manera particular. Eso es lo grande de nuestro Dios. Por ahí escuché a un loco diciendo, yo lo llamo loco porque para no decir otra palabra, pero loco diciendo, el cielo no existe. Y entonces le preguntaron, ¿y por qué el cielo no existe? No, porque si el cielo existiera, entonces quiere decir de que Dios está dentro del cielo. Entonces quiere decir de que el cielo es más grande que Dios. Y como no hay nada más grande que Dios, entonces el cielo no cabe en Dios. Y como el cielo no cabe en Dios, entonces el cielo es un invento, porque el cielo no existe. Porque si el cielo existiera y Dios está en el cielo y el trono, Dios está sentado en un trono, entonces quiere decir que el trono es más grande que Dios. Pero Dios es más grande que un trono. Dios no cabe en un trono, ni el cielo cabe en Dios. Oye, una cosa loca. Es tremendo. Pero eso es lo lindo de nuestro Dios. ¿Qué es lo lindo de nuestro Dios? Que nuestro Dios es grande. Como dijo alguien una vez, que nuestro Dios es tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, que el inmenso océano es una sola gota de agua en sus manos. Pero ese Dios tan grande y tan poderoso, que los cielos de los cielos de los cielos no pueden contener su inmensa gloria, por amor a ti y a mí, se hace tan pequeño que cabe en nuestro, aleluya, dentro de nosotros. Su presencia, su poder, ese inmenso poder, esa inmensa gloria se manifiesta y vive dentro de nosotros. Porque ¿qué es lo que Dios no puede hacer, hermano? A su nombre damos la gloria a Dios. Bendito sea Dios. La presencia de Dios se manifiesta de manera universal, general, en el interior. Pero también la presencia de Dios se revela, hermanos, en los lugares. No solamente la presencia de Dios está en todas partes. No solamente la presencia de Dios se manifiesta de manera individual en cada cristiano, sino que también la presencia de Dios se hace sentir en lugares. Un ejemplo, la Biblia dice que cuando Salomón dedicó el templo y los cantores entraron, la chequina de Jehová descendió y la casa, la gloria de Dios llenó la casa, de tal manera que tuvieron que salir. O sea que no solamente la gloria de Dios está, sino que la gloria de Dios no solamente se manifiesta dentro, sino que también la gloria de Dios se hace sentir en los lugares.
Hay un texto bíblico, no recuerdo ahora dónde está, que se me viene a la mente, que estaban orando en Hechos de los Apóstoles y dice que los discípulos estaban orando y dice, y la presencia de Dios descendió. Dice, y la tierra tembló. El lugar donde estaban tembló. Alguien que lo busque, por favor, y si lo encuentra, páseme ese texto bíblico. Hechos 16, ¿qué? Ya. Exacto. 16, 25. Cuando Pablo y Silas estaban orando. Hay otro texto, pero ese también. Hay otro texto donde dice que estaban ahí orando. Y dice, y el lugar donde estaban, dice, y tembló el lugar por la presencia de Dios. Pero también en Hechos 16, 25. Cuando dice que Pablo y Silas estaban encarcelados y comenzaban a cantar himnos a Dios y los presos lo oían, cuando de repente visitó la presencia de Dios ese lugar, y el lugar, la cárcel tembló y se rompieron los barrotes y se rompieron los grillos y se rompieron las cadenas. Que la presencia de Dios también se manifiesta y está en los lugares. Por eso yo creo aquel hombre cristiano que antes practicaba el ocultismo, que ese hombre decía que cuando los brujos iban a hacer, bueno, ellos dicen que salían en los cuerpos astrales. Ellos decían que ellos salían en cuerpos astrales, decían. Y cuando ellos iban volando, dice que ellos tenían que, en el mundo espiritual, ellos tenían que trazar unas rutas. ¿Por qué una ruta tenían que trazar? Decía este hombre. Dice, porque ellos no podían sobrevolar, hermano, aleluya, el espacio aéreo donde vivía un cristiano. Porque la casa de un cristiano, aleluya, ese espacio aéreo, hermano, estaba lleno de la presencia de Dios. ¿Y qué pasaba? Se golpeaban, se chocaban. Mira, esto es tan tremendo. Mira, la presencia de Dios en una vida es tan poderosa, que por eso es que los muertos en Cristo van a resucitar. Y por eso es que nosotros los cristianos no debemos pasar a nuestros muertos por el fuego. ¿Usted sabe por qué? Porque la presencia de Dios es tan tremenda que aún después de muerto, aún en tus huesos, queda impregnada la presencia de Dios. Pastor, ¿y usted dónde sacó esa doctrina? De Eliseo. Que Eliseo había muerto y llevaban a enterrar a un muchacho y se formó una pelea de pandilla. Y dice que los que llevaban al muerto, hermano, salieron corriendo y el muerto se cayó. Y cuando se cayó el muerto, dice que cayó donde estaban los huesos, los restos del profeta Eliseo, y dice que el muchacho resucitó. Oye, mire eso, hermano. Mire eso. Tan poderosa es la presencia de Dios. Amados, nosotros necesitamos la presencia de Dios. Pastor, ¿qué tengo que hacer para tener esa presencia de Dios? Sencillamente, guardémonos en santidad. Es la santidad. Cada día consagrémonos más a Dios. Porque si hay algo que tú y yo debemos estar seguros, es que Dios no habita en vasos sucios. Limpiémonos de toda contaminación. Renunciemos cada día a toda impiedad. Apartémonos de lo que a Dios no le agrada. A su nombre no contristamos al dulce, tierno y poderoso Espíritu Santo que habita en nosotros. A su nombre damos la gloria. Cuidemos nuestros pies de no meternos en todas partes. Cuidemos nuestra boca, nuestra lengua, de no expresar cosas que ofendan al Espíritu de Dios. Cuidémonos, hermano. Aleluya, no nos dejemos contaminar por la corriente de este mundo. Cuidemos nuestro oído.
No prestemos nuestro oído a cosas, hermanos, que contaminan nuestro espíritu. A su nombre damos la gloria. Porque ¿cómo es que un cristiano va a decir: Señor, yo quiero sentirte? Pero si tú estás prestando el oído a la champeta, al reggaetón, al vallenato, a la salsa, a Navidad sin ti. Espérate, eso no le agrada a Dios. ¿Sí o no? Bendito sea el Señor. Eso no es de Dios, hermano. Entonces si tú quieres, yo quiero la presencia de Dios, tenemos que guardarnos en santidad. Tenemos que limpiarnos cada día, vivir para Dios, hermano. Tomar la decisión de vivir para Dios, de agradar a Dios. Como dijo Pedro, es mejor obedecer a Dios, guardarse para el Señor. Porque hoy, hermano, uno de los grandes problemas de hoy, una de las causas por las cuales muchos cristianos hoy no se quieren consagrar a Dios, es porque quieren estar congraciados con el mundo, porque no quieren que los rechacen, porque no quieren que se burlen de él o de ella, porque no se quieren sentir señalados. Pero si tú quieres realmente agradar a Dios, hermano, tristemente muchos te van a rechazar. Eso no se puede evitar. Te van a señalar, aleluya, te van a dar la espalda, te van a calumniar, te van a vituperar, alabado, se van a levantar contra ti, pero no importa, aleluya. Ahí es cuando tú tienes que agradar a Dios. Ahí es cuando tú tienes que vivir para Dios. A su nombre damos la gloria. Que vive una vida en obediencia a su palabra, en obediencia, guardando, como Dios nos hablaba el domingo, guardando nuestro corazón, hermano. Tenemos que limpiar nuestro corazón cada día, sacar esas cosas que no le agradan a Dios, hermano. Resentimiento, esos odios, esas cosas, esa falta de perdón. Ya déjate de estar recordando eso. Que cada vez que tú lo sacas no, que me hizo, que sí, porque me hizo. Ya, suelta eso. Limpia tu corazón. Perdona. Y el verdadero perdón es que cuando eso te venga al recuerdo, tú sabes cuándo verdaderamente perdonaste. Cuando no te duele. Tú sabes cuándo tú verdaderamente perdonaste. Cuando esa persona que te hizo daño se te pone al frente y tú lo ves, pero no sientes nada. Pero si todavía no lo puedes ver porque se te revuelve el estómago y te descompone, hay falta de perdón. A su nombre damos la gloria a Dios. Hermano, necesitamos una vida de oración real. Yo necesito la presencia de Dios. Necesitamos una vida profunda de oración. Saca tiempo para Dios. Pastor, ¿a qué hora voy a orar? Bueno, yo no te voy a decir la hora. Lo importante es que ores. Porque de pronto otro te dirá: levántate a las 3 de la mañana, pero de pronto tú eres pesado para levantarte a las 3 de la mañana. Bueno, no importa, ora a la hora que tú quieras, que tú puedas, pero ora. Y si puedes levantarte en la madrugada, mejor. Porque el profeta dice: mientras dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, oh Jehová. Amén, a su nombre. La madrugada tiene un misterio, amén. Pero si usted dice: la pastora, que a mí, bueno, pero lo importante es que ores y que tengas una vida de calidad de oración a Dios, de verdad, de sinceridad. Pastor, mire, lo que pasa es que yo no puedo orar de rodillas porque me duele la rodilla. Bueno, ora sentado, pero ora. Pero que hagas una oración de verdad con Dios. Hay que ir a la oración. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? La presencia de Dios viene
una de las cosas que más atrae la presencia de Dios es un corazón adorador. Pues la Biblia dice que Dios habita ¿qué? En medio de la alabanza de su pueblo. Y Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pastor, pero es que yo tengo la voz como cucarrón en botella. No importa. Y adorar no solamente es cantar. Porque a veces hemos creído que adorar es temprano yo te buscaré, levanto mis manos. Tremendo, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahí estoy cantando bien. Aunque en medio de tus problemas, gloria a Dios. A veces creemos que solamente eso es adorar. ¿Cierto que sí? Pero no. Adorar también es vivir una vida de obediencia. Adorar no solamente es con canciones, con palabras. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te bendice, Padre. Tú eres grande. Tú eres santo. La verdadera adoración es la que sale de lo más profundo de tu ser a Dios. A su nombre damos la gloria. Bendito sea Dios, hermano. ¿Tú sabes cuándo tú adoras a Dios? Cuando alguien te viene a ofrecer algo torcido y tú dices no, porque eso no le agrada a mi Dios. Oye, eso es una alabanza. Cuando tú bendices a tu enemigo, cuando el que te maldice, tú lo bendices, ahí tú estás, hermano, emitiendo una adoración a Dios. Mira, una de las adoraciones más grandes, y ya con esto termino. Una de las adoraciones más grandes fue la que hizo uno de los más grandes adoradores. ¿Usted sabe cómo se llamó? Job. Porque después que Job lo perdió todo, familia, riqueza, salud, esposa, amigos, todo, hermano, dice que él, hermano, después de todo eso, yo creo que hubo un silencio en el mundo espiritual. Tanto en el cielo, en el mundo, en los ángeles de Dios, como en el reino de las tinieblas. A ver qué era lo que iba a decir Job. Rasgó sus vestiduras y se postró. Y dice, y dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Y no atribuyó a Dios despropósito alguno y tampoco perdió su integridad. Oiga, mi alma daba. Oiga, hermano, eso es terrible, hermano. Eso fue un golpe que Job le dio, hermano, en la cabeza al diablo, que todavía le está doliendo ese golpe. Y yo me imagino a Dios allá arriba diciendo, te lo dije, diablito, que no había uno como mi siervo Job. Que ese es mi siervo Job. Es que ese es mi siervo Job. Yo no te dije, porque Dios fue el que le sacó al encuentro. No has considerado a mi siervo Job justo, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y que no hay uno como él en la tierra. Y Satanás dijo, pero es que él sirve a ti porque tú le has dado todo, tú le has rodeado de bien, tiene un buen empleo, tiene salud, tiene una hermosa esposa, tiene unos hijos, tiene buenos amigos. Está bien, no tiene problemas, pero quítale eso para que tú veas. Y Dios le dijo, te doy permiso para que tú veas. Y Dios le dijo al diablito después, diablito, ¿no te das cuenta que no hay uno como él?
Yo me imagino cuando Abraham subió con su hijo. Es que eso es verdadera adoración. Cuando Dios le dice a Abraham, entrégame a tu hijo, y Abraham sube y toma el cuchillo y va a sacrificar al hijo, cuando Dios de repente le dice, detente, Abraham. Mano, qué adoración. Yo imagino a Dios diciendo, este es mi siervo. Y ahí, desde ahí, su fe fue contada por justicia. Es que adoración es más que cantar un coro en la iglesia. Adoración es cuando tú tienes una vida que agrada a Dios y cuando tú eliges a Dios por encima. Cuando yo elijo a Dios por encima de. Yo estoy, hermano, dándole una adoración a Dios. Y cuando eso pasa, su presencia desciende. Amados, yo quiero decirle algo. Y es que Romanos capítulo 8 dice que el Espíritu de Jehová o el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Si hay alguien que quiere más que tú y que yo habitar en nosotros, es Dios. Dios quiere morar en nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a disponernos. Vamos a anhelar esa presencia. Vamos a buscar esa presencia. Vamos a pedir esa presencia. Y vamos a cuidar esa presencia. Cuando comenzó el ministerio de Benny Hinn, él escribió un libro que se llama Buenos días, Espíritu Santo. Y en ese libro, Buenos días, Espíritu Santo, Benny Hinn cuenta que él estaba orando en la madrugada, orándole a Dios. Dame tu presencia, dame tu presencia, dame tu presencia. Y dice que él estaba ahí orando y orando, y ya tenía varias horas orando. Y dice Benny Hinn que ya sus rodillas se estaban acalambrando. Ya no sentía, se le habían dormido los pies y ya estaba cansado, ya no resistía a estar más de rodillas, cuando de repente él se iba a levantar. Dice Benny Hinn que él escuchó una voz que le susurró y le dijo, regálame unos minutos más. Oye, qué lindo, hermano. Regálame unos minutos más. Hay que anhelar, hay que buscar, pero hay que también cuidar esa presencia. Este mensaje, ¿cómo se llama? Su presencia es lo que necesitamos. ¿Qué es lo que necesita nuestra casa? La presencia de Dios. ¿Qué es lo que necesitan nuestros hijos? La presencia de Dios. ¿Qué es lo que necesita nuestra economía? La presencia de Dios. ¿Qué es lo que necesita nuestra salud? La presencia de Dios. ¿Qué es lo que necesita la iglesia? La presencia. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que yo necesito? La presencia de Dios. Entonces hoy vamos a decirle a Dios, Señor, dame de tu presencia. Póngase sobre sus pies y vamos a pedirle al pastor.